bueno que podemos estar juntos y podemos decirle estas cosas cantando. Saben que el privilegio de cantar juntos es que juntos muchas veces damos testimonio de cosas y también le decimos cosas al Señor todos juntos, como le estábamos diciendo recién. ¿Necesitamos nosotros ser purificados? No sé usted, pero yo siento que yo necesito, me hace falta y creo que todos lo necesitamos. Ahora, yo les quería hablar, ustedes vieron que hay personas que tienen ciertas capacidades más que otras, ¿verdad? ¿Quién de los que estamos aquí, ustedes dirían que es el más charlatán, el más conversador? No se me ría, mi hermana. El pastor. Me acusó. ¿Qué más habla? ¿Saben que hace un tiempo atrás mi esposa decía, ay, este hombre, si no hay otra persona le habla al árbol igual, porque para colmo no importa el idioma, igual se va a comunicar lo que venga. Una vez mi esposa había entrado a una cita con un dentista y yo me quedé esperando afuera. Y cuando salió de la cita, yo estaba hablando en italiano con un señor italiano, esto era en Sudamérica, era en Uruguay. Y estábamos hablando en italiano, o sea, no conocemos los límites ni siquiera de los idiomas con la gente y buscamos la manera de hablar. Pero hay algunos que hablan más y hay otros que hablan menos. Están los tímidos. ¿Alguno de ustedes se reconoce como tímido? Ajá. Hay personas que no hablan tanto en público o que no van a hablar frente a los demás. Pero muchas veces nosotros tenemos, incluso los tímidos, tenemos personas con las que tenemos más confianza y nos acercamos y compartimos y hablamos. ¿Y de qué hablamos? Y con la gente hablamos de todo. Hablamos de deportes. La mitad de nosotros no sabemos mucho de deportes, pero hablamos de deportes. Hablamos de política. ¿O no? Ustedes no han hablado de Trump. Hablamos de política. Hablamos de economía internacional, sí, porque el dólar y porque hablamos de todo, hermanos. Ahora, es interesante observar que con la gente encontramos diferentes temas de conversación y sin embargo, cuando hablamos con Dios, parece que los temas de conversación son menos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y ustedes me van a decir, oye, pero yo no le voy a estar hablando al Señor del juego deportivo que tuvo lugar el domingo y donde mi jugador justo iba pero necesitamos ampliar el margen de las cosas que nosotros conversamos con Dios, porque resulta ser que yo he escuchado que algunos de ustedes me han dicho que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. O sea, nosotros cuando oramos tenemos el privilegio de hablar con el Padre. Aquí en este rato hemos hablado con el Padre. Y ¿saben qué? Hablando con el Padre en este rato, en el servicio, generalmente hablamos con Él generalmente siempre las mismas cosas. Le pedimos que reciba nuestra alabanza, le pedimos que nos bendiga, le pedimos que tome nuestras ofrendas y que sean para bendición y para honra de Él. Pero generalmente repetimos. Pero ustedes se dan cuenta cómo a veces, incluso cuando tú oras personalmente, tienes los mismos temas de conversación con el Padre. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Le han dicho ese? Yo le he dicho al Señor eso. ¿Usted también? Si no le ha dicho, ya va a llegar el momento. Esperen que venga el problema, la dificultad, como siempre les digo, la turbulencia en el avión, y ustedes van a decirle al Señor, ay Dios mío, ayúdame.
Pero nuestra conversación con el Padre no tiene que limitarse solamente a pedirle ayuda, ¿verdad? O a pedirle. Uno de mis primeros pastores, cuando yo era joven, hace de esto 2 años me parece, resulta que él decía que no le llevemos al Señor solamente la lista del supermercado. Es que como que llegamos delante de Dios y le decimos, bueno Señor, necesito, amén. Y ahí terminó nuestra conversación con el Señor. Y a mí me da la impresión a veces que es como que el Señor se queda como esperando más y nosotros nos limitamos. Aquí siempre les vamos a animar a que no solo se conformen con venir a la iglesia, sino que cada uno de nosotros tiene que establecer una relación viva y real con Dios. Y en esa relación, la oración tiene que ser un contenido habitual en nuestras vidas. Tú tienes que orar. Tú tienes que tener una conversación personal con Dios. ¿Tienes una conversación personal con Dios? Bueno, hay veces que tu conversación personal con Dios se ha limitado solamente a decirle, Señor, necesito tal y cual y cual y cual. Cuando empezamos a analizar los contenidos de la oración, y lo hemos hecho, por ejemplo, en el estudio que hemos estado teniendo los miércoles, hemos hablado que en el tiempo de oración tiene que haber alabanza. Nos encontramos con el Creador del universo, gente. Necesitamos adorarle. O sea, adorar no es solamente cantarle canciones como hacemos aquí, sino que adorarle muchas veces tiene la forma de hablar, de decirle, Señor, mira, reconozco que tú eres grande, reconozco que tú eres poderoso. Dios espera que tú se lo digas. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, díganme que no tenemos cosas que agradecerle. La gratitud tiene que ser parte de nuestra conversación con Dios. Ay, Señor, ayer me ayudaste a superar este problema. Gracias. Señor, ayer has provisto para esta necesidad que yo tenía. Yo no sabía ni cómo superarlo y resulta que has provisto. Gracias. Tantas veces tenemos para decirle eso al Señor. Y les digo de verdad, nuestra lista de gratitud tendría que ser muchísimo más larga que nuestra lista de peticiones. Porque son tantas las cosas que Dios hace en nuestras vidas conforme a su fidelidad, que tenemos mucho que agradecer. Así que alabanza, gratitud. Sí, claro que llegan los momentos en los que hay cosas que van más allá de los recursos que tenemos o de nuestro poder para superarlas, entonces necesitamos pedirle cosas a Dios también. Pero también tenemos que ser conscientes de no pedir solamente para nosotros, sino que en nuestra conversación con Dios también tenemos que interceder, o sea, pedirle a Dios por otros. Y generalmente nuestra lista de otros es limitada. Le pedimos por nuestros hijos, le pedimos por nuestra familia y ahí terminó. Oigan, les tendría que cobrar esta parte. ¿Ustedes le piden al Señor por el pastor de vez en cuando? No, todos los días. Ayúdanos orando, por favor. Pero, cuando oren por estos también. Por los que están aquí. Y si pueden, recuérdenlos por nombre. Y preséntenos al Señor, que el Señor escuche el nombre de tus hermanos salido de tu boca, pidiendo por ellos. Y si no conoces su nombre, tómate algún momento para acercarte y conocerles mejor, porque quiere decir que tienes que conocer mejor a tu familia espiritual. Entonces tenemos que interceder también. Miren todas las cosas que estamos teniendo que hablar con el Señor. Ahora, hay ciertos motivos de conversación que nos cuesta más hablar. Generalmente, con la gente no andamos hablando de nuestros errores. Hay cosas que te avergüenzan.
porque has obrado mal. Y tú no hablas de eso. A veces podemos hablar de las cosas que hacemos bien. Ah, hice tal y qué bien que me salió y fue muy bueno. Pero nos olvidamos de hablar las cosas que hacemos mal. Y con Dios tenemos que hablar de esas cosas que nos avergüenzan. Y esa parte de la oración se llama confesión. Saben que nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y con Dios tenemos que hablar incluso de los errores que hemos cometido, porque Dios quiere tener la oportunidad de sanar nuestro corazón y ministrarnos perdón. Y hay veces que nosotros no recibimos el perdón que Dios tiene para darnos porque no hemos estado dispuestos a abrir nuestro corazón. Así que, hermanos, tenemos muchas cosas de las que hablar con Dios. Ya tenemos tarea para la casa, tenemos que conversar con Dios de todas estas cosas. Pero con respecto a este último asunto, yo quería leer con ustedes un salmo. Y justamente en este salmo vamos a aprender acerca de este motivo de conversación con el Señor. Lo que les voy a leer es el Salmo 32. Salmo 32, que dice Salmo de David, Masquí. Y sigue diciendo, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto obrará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Les haré una tarea. Van a tener que volver a leer el Salmo 32 personalmente por su contenido, pero justamente queremos reflexionar en lo que le decimos al Señor. Pero miren cómo empieza este salmo, y esto nos hace reflexionar en cuanto a cuáles son las cosas que hacen a una persona feliz. Ustedes saben que en la Constitución de los Estados Unidos está contemplada la felicidad del hombre. Dice que todos estamos para the pursuit of happiness, estamos para la búsqueda de la felicidad. Y sí, todos queremos ser felices. ¿Usted no quiere ser feliz? Bueno, ¿quiere ser dichoso, sí o no? Bueno, ¿qué es lo que compone la dicha? ¿Qué es lo que compone esa felicidad? La mayoría de las veces nosotros caemos en el error de pensar que la felicidad consiste en un número grande en la cuenta bancaria. Y es un error. Muchas cosas que no se miden en dólares componen la felicidad. Y fíjense cómo en este salmo empieza afirmando algo que tiene que ver con esa dicha, con esa felicidad, con esa bienaventuranza, y que no es material. Bienaventurado aquel
¿Que tiene muchos dólares? No. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo quiero ser ese bienaventurado. Yo quiero ser ese bienaventurado. Yo quiero ser aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sería más fácil si pudiéramos decir bienaventurado aquel que no tiene transgresiones. Bienaventurado aquel que nunca se equivocó. ¿Cuál de ustedes es? ¿Alguno? No. Ustedes saben que la palabra escrita es bien clara. La palabra del Señor habla claramente de esto. En Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿A quién describen estas palabras? A nosotros, a cada uno de nosotros. No hay ni siquiera uno, dice. Y todavía este pasaje, un poquito más adelante, termina diciendo algo que nosotros sabemos. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Eso te incluye? ¿Tú pecaste? Sí pecaste. Sí tienes transgresiones. Sin embargo, en el Salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, no dice que no transgredió, sino que cuya transgresión ha sido perdonada. Yo no sé si han pasado verdaderamente por esta experiencia, pero cuando uno es perdonado por sus transgresiones, se siente un alivio que no puede ser comparado con nada. Cuando uno es perdonado, ustedes imaginen que alguien está en la cárcel por un delito y vienen a decirle, has recibido el perdón del juez. Las puertas se abren, estás libre. De eso se trata. Su transgresión ha sido perdonada. Ahora, es interesante que en este mismo salmo dice, su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, no salió gratis, alguien pagó el precio. A mí me hace pensar muy profundamente en esto, cómo aún David, escribiendo sus salmos muchos años antes del nacimiento de Jesús, él sabía que alguien iba a tener que pagar el precio. Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha pagado el precio por cada uno de nosotros, entregando su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Los que creen en Él, ustedes saben, esto está escrito en Juan 3:16 y en tantos otros pasajes bíblicos. Los que creen en Él son perdonados, son limpiados de sus pecados y son declarados libres delante del Señor. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben lo que dice ahí? Dice que Jesús no murió por los que nunca hicieron nada malo.
Jesús murió por nosotros, los que pueden reconocer sus pecados, sus errores. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Estamos hablando de aquel a quien Dios no culpa. Estamos hablando de la persona en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben? Existe una inmensa libertad cuando nosotros podemos presentarnos delante de Dios y podemos decir, Señor, no tengo nada que esconder. Todos mis secretos están expuestos delante de ti. Pero para eso tiene que ocurrir que tu transgresión sea perdonada, tu pecado sea cubierto, que Dios no te culpe de iniquidad y que no haya engaño en tu espíritu. ¿Qué tiene que pasar para eso? Nosotros ya lo hemos dicho que Jesús murió pagando el precio por nuestros pecados, pero ¿algo más? Presten atención a lo que dice este salmo, porque este salmo nos vuelve a enseñar que necesitamos añadir la disciplina de la confesión a nuestra vida para que nuestros pecados sean perdonados. Miren lo que dice los versículos 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta de lo que David está diciendo? David está diciendo que él tuvo que hablar entre sus motivos de conversación con Dios. Él tuvo que hablar de lo vergonzoso. En ese pasaje de Romanos que leímos hace un momento, se dan cuenta que Dios sabe cuando ustedes dijeron palabras que fueron sucias, que no correspondían. Ahora ustedes no hablan esas cosas, ¿verdad? Ustedes no dicen nada feo. El Señor los escuchó como ustedes venían conduciendo en la autopista y resulta, ¿para qué les cuento? Ustedes ya saben. El hecho es que el Señor ya sabe también. El Señor ya sabe cuando nosotros maldecimos a nuestro prójimo porque nuestro prójimo hizo algo que estaba feo. El Señor sabe cada decisión, el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y ustedes conocen sus pensamientos, hermano. Hay algunas veces que sus pensamientos han sido un poco... Ustedes ya saben. No hay por qué describirlo. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros, bueno, en realidad David nos está contando su testimonio de cómo él lo hizo, pero nos está sirviendo de ejemplo a nosotros. Él habló con el Señor de esas cosas que no estaban bien. Y él nos da testimonio de lo que le pasó mientras guardó silencio. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, me enfermé por no haber hablado con Dios cuando tenía que haber hablado. Eso quiere decir que nosotros nos podemos enfermar de pecado, gente. Eso quiere decir que nosotros mismos nos podemos enfermar por no hablar con Dios lo que tendríamos que hablar. Hay veces que nuestros pecados producen el resultado de que tengamos problemas. Necesitamos venir a ese momento cuando digamos, mi pecado te declaré. En la propia experiencia del autor del Salmo, de David, esto estaba presente. Dice en 2 Samuel capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno,
y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre, escucho David. David se había enojado con la historia del hombre que tomó la corderita, que era más una mascota que un animal preparado para ser comido. Se enojó y dijo: tiene que pagar 4 veces, esa persona es digna de muerte. Estaba enojado. Levantó la cabeza del profeta, lo miró a los ojos y le dijo: tú. ¿Por qué le dijo eso? Era simplemente porque David se había tomado las atribuciones de ser el rey, había mandado a su ejército al frente de batalla, y cuando todos estuvieron allá, tomó la mujer ajena. Y todo aquello que Natán le había contado era una parábola de lo que él había hecho. Y cuando él se enojó, Dios le dijo: ¿sabes quién hizo eso? El Señor David. Tú eres aquel hombre. Y sabes, existen diversas maneras en que Dios se va a tomar el trabajo de venir delante de ti y te va a decir: tú eres esa mujer, tú eres ese hombre. El Señor Jesús enseñó que el Espíritu Santo es aquel que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que nos trae convicción de pecado es el Espíritu Santo de Dios, que nos echa en la cara los errores que hemos cometido para que nosotros enfrentemos esa situación y se la traigamos a Dios. Y hagamos como David, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, aclaré todo, hablé, dije las cosas como eran. Un poco más adelante, en el versículo 13 de 2 de Samuel 12, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero David tuvo que llegar al momento de avergonzarse. Incluso en el caso de él, tuvo que abrir su corazón delante de otro, en el caso de Natán, y decirlo. Hay veces sí que Dios nos va a llevar a la situación en la que vamos a tener que hablar. Miren, no estoy poniendo a partir de la semana próxima en esa puertita un confesionario para que ustedes vengan y ustedes se ponen de un lado la puerta y yo del otro y que haya que confesar los pecados así. No vamos a hacer esa costumbre. Pero el hecho de que necesitamos tener confesión de pecado, lo tenemos que tener para nuestro propio bien, hermanos. Para la sanidad de nuestra alma, para la sanidad de nuestras vidas. Cuando uno no confiesa, termina gimiendo todo el día. ¿Recuerdan el pasaje que fue leído durante el servicio? Esto es 1 de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Así o más claro? ¿Está claro en la palabra del Señor o no? Hermanos, nos está diciendo que podemos ser capaces de engañarnos a nosotros mismos diciendo que todo está bien, yo nunca hice nada malo. No nos mintamos, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está escrito en la palabra. Sin embargo, David decía, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Porque Dios sigue haciendo eso. Pero para eso tiene que llegar el momento en el que tú tengas esta conversación seria con el Señor. ¿Saben que esto es lo que puede hacer nueva y diferente toda tu relación con Dios? Versículos 6 y 7 del Salmo 32 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Uno a veces quisiera sacar esta parte del Salmo y hablarlo aparte de todo lo demás con el Señor y recibir esta promesa. Y que Dios sea nuestro refugio, que nos libre de la angustia, que Dios pueda ser encontrado y que la inundación no nos alcance. Sí queremos eso, ¿verdad? Ahora, por el contexto del Salmo nos damos cuenta que la confesión nos lleva a esa intimidad con Dios en la que delante de Él no estamos escondiendo nada. Déjenme aclarar esto, hermano. Usted va a confesar sus pecados a Dios, no porque Dios no sepa lo que usted ha hecho. Dios ya lo sabe. Dios te vio en colores. Sin embargo, para tu sanidad, Dios quiere que tú hables de ello con Él. Porque Él te quiere bendecir y quiere llevarte a esta relación tan sana con Él. Además, a mí me llama la atención que ahí en el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo. ¿Se fijaron que dice esto? Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ah, bueno. Entonces oran los santos. Déjenme aclararle esto de la palabra de Dios. Cuando una persona viene y abre su corazón con el Señor y le dice las cosas como son y le pide perdón, no solamente le pide perdón para volver a hacer lo mismo, sino que decide cambiar su forma de actuar. Muestra arrepentimiento. Cuando una persona delante de Dios viene y aclara las cosas con Él, en Cristo Jesús, el Señor lo declara santo. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento decía, y estaban los santos reunidos? ¿Y quiénes eran? Eran los de la iglesia. Eran ustedes, los santos, los redimidos, aquellos por los que Jesús pagó el precio. Somos santos delante del Señor y llegamos a tener una relación en la que Dios obra en nuestras vidas para librarnos incluso de la inundación y para ser nuestro refugio en todas las situaciones que enfrentamos. Ahora es bien interesante este salmo porque hasta allí viene David cantando y David orando y hablando de su relación con el Señor, pero es como que Dios lo hace a un lado un momento y Dios se pone a hablar. Y miren lo que dice Dios en los versículos 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Déjenme parar por ahí. Te haré entender. ¿Necesitamos que Dios nos haga entender? Oigan que sí. Para tomar buenas decisiones necesitamos que Dios nos haga entender, que nos enseñe el camino en que debemos andar. Quiere decir que Dios quiere enseñarnos a tomar buenas decisiones. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Y luego dice esto, siguiente versículo: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Saben lo que dice el Señor allí? Y lo dice bastante claramente. Le dice: no seas bruto, no seas necio, no seas porfiado. ¿Entiende la palabra porfiado, verdad? Es cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, a pesar de que nos traemos malas consecuencias con ello. Dios dice: basta, ya, deja esos caminos que no están bien. Cambia de una vez. Hay determinados animales que necesitas una rienda, porque si no, no van a hacerte caso. El Señor quiere ayudarnos para que nosotros no necesitemos riendas. Dice los versículos 10 y 11: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¡Ay, qué lindo! Yo no soy de los impíos. No eres de los impíos si has venido delante de Dios y abriste tu corazón para confesarle tus pecados. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Pueden describir estas palabras tu vida? Sí pueden. Son para ti. Y esta exhortación: alégrate. Vamos, alégrate. Alegraos en Jehová y gozaos. Y otra vez, justos. ¿Quién? ¿Yo? Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo los rectos de corazón. Y yo digo, ni justo ni recto de corazón. Cuando le has confesado tus transgresiones a Dios, cuando has aclarado delante de Él y cuando Cristo Jesús ha aplicado su sangre para perdonarte, delante de Dios eres justo y recto de corazón. Esta es la bendición que tiene Dios preparada para nosotros los que le buscamos. Dios quiere hacernos entender el camino en que debemos andar. Así que, hermanos, ¿qué tal si podemos tener esta conversación sincera con Dios? Y tal vez necesitamos decirle: Espíritu Santo de Dios, muéstrame de qué tengo que hablar con el Padre. He hecho las cosas mal, ya sea en mis pensamientos, ya sea en mis palabras, ya sea en mi trato con esta persona o con aquella, ya sea en la forma en la que he administrado mi dinero, tal vez gasté lo que no tenía que gastar. ¿Quién sabe en qué área de la vida el Señor quiere hablarte en este tiempo y quiere que converses con Él acerca de ello? Y cuando confieses, Dios tiene sanidad para tu corazón y para tu relación con Él. Así que el desafío está, hermanos. Y en esto yo no puedo intervenir porque Dios va a querer tratar personalmente con cada uno de nosotros. Y el Señor te va a decir cuál es aquella cosa de la que tienes que hablar con Él. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias porque delante de ti podemos venir como tú nos estás enseñando en este tiempo. Y podemos traerte nuestra vida, podemos traerte nuestro corazón y podemos hablar claramente de aquellas cosas que hemos estado haciendo, que hemos estado viviendo. Y Señor, acabas de hablarnos de que necesitamos hablar de lo que nos avergüenza contigo, que tenemos que confesarte nuestros pecados. Señor, reconocemos delante de ti que necesitamos tu perdón, Señor. Señor, y si para recibir tu perdón tenemos que hablar de esas cosas contigo, Señor, ayúdanos, para que podamos tener esa conversación contigo, para que podamos abrir nuestro corazón,
para que podamos hablar abiertamente contigo de nuestros errores. Padre, si necesitamos que haya un hermano maduro con el que hablar esto también, Señor, tú nos muestras. Pero por favor, Señor, ven a sanar nuestra alma, ven a sanar nuestra relación contigo. Y Padre, que no seamos como el caballo, como el mulo. Señor, que podamos cambiar, que dejemos nuestros malos caminos de una vez, que te confesemos, Señor, ayúdanos. Señor, tú nos has traído aquí para que nosotros escuchemos esta palabra. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Y por favor, habla el corazón de cada uno de nosotros para que tengamos bien presente cuáles son aquellas cosas de las que tenemos que hablar contigo y que verdaderamente tú obres en respuesta a nuestra confesión. Queremos ser limpios delante de ti. Y te damos gracias por Jesús, quien estuvo dispuesto a derramar su sangre en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados. Padre, por favor, extiende tu mano, bendice la vida, el hogar de cada uno de los que estamos aquí delante de ti. Y Padre, que la obra que tú hagas en nosotros sea tan grande que haya otras personas que puedan recibir de la bendición y puedan ser alumbrados de tal manera que reciban la salvación ellos también. Gracias te damos, Señor. Nuestra vida está delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, siguen los anuncios, pero antes quería decirle que tan lindo es Dios con nosotros, sus hijos, ¿verdad? Que quiere que vayamos a Él y le confesemos todo, porque Él quiere aclararnos todas nuestras dudas, porque a veces caminamos, pero a veces nos equivocamos. Y Él quiere enderezar nuestro camino, ¿para qué? Para que podamos entender bien su palabra y podamos obedecerle. Bueno, vamos a compartir los anuncios para esta semana. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde. Viernes, servicio de oración a las 6 de la tarde también. Están todos invitados, porque dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Y más cuando estemos en comunión entre hermanos. El sábado 1 de marzo tenemos reunión de mujeres, no se olviden, todos están cordialmente invitados. A las 9 de la mañana, de 9 a 11. De todas maneras, se les va a estar, por medio del WhatsApp, se les va a andar recordando para que no se les olvide el sábado 1 de marzo a las 9 de la mañana. Pueden invitar a otra amiga, otra vecina, para que también puedan ser bendecidas por medio de la palabra de Dios. El domingo a las 9 de la mañana estudio bíblico y a las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga y los esperamos verlos pronto en todos estos anuncios. Bendiciones.